Mañana tenemos lo que les dije de esta charla con esta experta en relaciones públicas. Entonces, para que, como les dije la anterior semana, para que puedan realizar sus preguntas, las dudas que tengan acerca de las relaciones públicas específicamente. El miércoles tenemos el examen, el examen del segundo parcial. Y en el transcurso de la mañana y la tarde ya va a estar abierta la última tarea, la tarea de esta semana, y también lo que deben hacer para el proyecto integrador. ¿Sí? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta antes de comenzar la clase. Inge, ¿el examen segundo parcial es toda la materia o solamente lo que vimos en el segundo parcial? ¿Cómo han sido los exámenes conmigo, el segundo parcial? Solo el segundo parcial. Ya, ya te respondiste tú mismo. Gracias, Inge. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta? No. Listo. Entonces, comencemos con la clase. Me avisan, por favor, cuando vean la pantalla. A ver, chicos, entonces ya vimos los tipos de comunicación interna, vimos la comunicación ascendente, comunicación descendente. ¿Cuál otra vimos? ¿Qué otra vía? ¿Qué otra comunicación o tipo de comunicación interna? Nadie, despertaránse. La La comunicación horizontal. y transversal. ¿Ya? La transversal y también la horizontal. Y obviamente vimos que había como herramienta la revista o el periódico interno. Esta herramienta que me sirve para relacionar a todos los miembros de mi organización, de mi empresa, con el fin de que participen y que incrementen su sentimiento de pertenencia a la empresa, ¿sí? Entonces, ¿qué tenía que contener esta revista o periódico interno? La información sobre las principales novedades de esta empresa, aspectos culturales que tengan que ver con cultura, salud, etcétera, y aspectos o elementos lúdicos y de diversión, crucigramas, sopa de letras, memes, etcétera, ¿sí? Entonces, ya hemos visto lo bueno, llamarlo así, lo bueno de las relaciones públicas, pero también hay problemas que pueden suceder en las relaciones públicas y ahí es cuando vamos a afrontar una crisis, ¿sí? Entonces, el tema que vamos a ver hoy son las relaciones públicas y las crisis. ¿Cuándo va a suceder una crisis? Porque en toda empresa suceden crisis, no todo es color de rosa en una empresa, ¿sí? Entonces, una crisis, ¿qué es? Es una situación que va a afectar a la empresa, ya sea de manera interna, una situación interna, no sé, tal vez en el proceso de producción se le cortó la mano mientras trabajaba uno de los colaboradores. Me invento, estoy siendo bien dramático. Esa puede ser una situación interna, pero también puede ser una situación externa. Tal vez mis productos de exportación, como lo que pasó recientemente, estos camarones que fueron con COVID, o que decían que tenían COVID, es una crisis, una situación externa que le puede suceder a la empresa, en este caso a la camaronera, y que tenemos que afrontarla, ¿sí? Entonces, cuando sucede esta situación, cuando sucede de manera externa, ¿quiénes van a ser los afectados o qué se va a afectar cuando sucede una situación de manera externa, una crisis de manera externa? ¿Qué se va a afectar? La imagen de la empresa, ¿Ya? Pero más que la imagen pasa algo más. ¿Qué es lo que se afecta? la rentabilidad,
de esta. No, bueno, eso sería ya como último punto. Pero cuando sucede algo de manera externa, una situación de manera externa, va a ser afectada la percepción de los públicos externos, ¿sí? ¿Por qué? Porque si le pasa algo malo a mi empresa, mis públicos, mis clientes, o como vimos, los medios de comunicación o las empresas crediticias, etcétera, van a pensar mal de mi empresa, van a cambiar su percepción, ya no van a pensar como lo hacían antes, sino que van a cambiar esta mentalidad debido a esta situación que tuve que pasar. Y en cambio, si es que sucede de manera interna, los públicos van a esperar o van a querer que haya una actividad adecuada, porque si se enteran que algo, no sé, me invento otro caso, que hubo un problema de acoso laboral dentro de la empresa, van a esperar que se solucione rápidamente esto, que se elimine a la persona que hizo este acto o que haya sanciones, etcétera, ¿sí? No sé si vieron lo que pasó en la UDLA. ¿Alguien sabe o no? ¿O les contaron? Creo que era de unos Nadie. profesores que trataban ¿Ya qué mal pasó? del acoso a las estudiantes. Ya, sí, Yo de eso era, estaba viendo, ajá. sí, fue una charla que hubo con estudiantes de la Facultad de Derecho. Era una charla con un profesor extranjero. Entonces este profesor en pocas dijo que necesitaba que prendan las cámaras las chicas para poder inspirarse. Y el otro profesor, de cierta manera, le siguió la corriente porque comenzó a dar ejemplos o a nombrar a chicas para que prendan las cámaras, para que este otro profesor pueda inspirarse. Entonces es una situación que le afecta no solo al profesor, sino a la universidad. Porque la universidad, ¿qué va a pasar? Van a decir que tiene profesores que acosan, que, no sé, que les ven como objeto sexual a las mujeres, etcétera. Entonces, ¿qué tiene que hacer la empresa? Tienen que ver qué situaciones van a realizar. Si es que le van a sancionar al profesor, si es que van a sacar un comunicado, etcétera. Entonces, esa es una crisis que puede suceder, en este caso en la universidad, pero también puede suceder en una empresa. ¿Sí? Y otra característica que quizás es la principal dentro de las crisis es que va a haber siempre un factor sorpresa, ¿sí? Nosotros muchas veces no esperamos que sucedan las crisis y siempre nos sorprenden, pero cuando sabemos que puede haber una crisis que nosotros no sepamos cuándo va a suceder, es cuando nosotros tenemos que actuar rápidamente. Entonces, la principal característica es que siempre va a aparecer este factor sorpresa. No sabemos cuándo va a suceder, pero sí tenemos que saber qué tenemos que hacer en el caso de que aparezca esta crisis. ¿Sí? Entonces, aquí pueden ver un cuadro donde se ve qué pasa cuando hay una crisis tanto interna o externa, quiénes podrían ser los afectados. Como ven aquí, los consumidores están dentro de los públicos internos. Yo les dije que hay algunos autores que les mencionan a los consumidores dentro de los públicos internos. Pero como ven acá en los externos, dice ciudadanos, que a la final también son consumidores. Entonces, hay esta cierta confusión de no saber dónde ponerles a los consumidores, si en públicos internos o en públicos externos. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Y usted cuál recomienda en cuál ponerle a los consumidores, en internos o externos? Yo creería que son externos. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, te pueden dar recomendaciones, te pueden decir que está mal, que está bien del producto, ellos simplemente se pueden ir. Entonces, cuando se van, ya no forman parte de tu empresa, ¿sí? Entonces, yo los considero externos por esta razón de que tienen esta facilidad de irse. Los autores que les consideran como públicos internos
lo hacen porque piensan que no se van a ir, porque piensan que la empresa ya los tiene enganchados, que tiene este engagement con los consumidores, entonces piensan que no se van a ir. Pero un cliente un cliente y un consumidor nunca sabe cuánto tiempo se va a quedar. Entonces, para mí personalmente está dentro de los públicos externos. ¿Sí? ¿Alguna Bien, otra pregunta? gracias. No. Entonces, veamos otras características que tienen las crisis. Como les dije, el factor sorpresa es el más recurrente cuando sucede una crisis. Entonces, cuando vaya a suceder esta, nosotros como empresa tenemos que saber qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, quién va a ser el encargado de estas acciones que vamos a realizar, cuándo las van a hacer y qué vamos a comunicar, ¿sí? Y todo esto tenemos que hacerlo con la mayor rapidez posible. ¿Por qué? Porque muchos le llaman a la crisis como una bola de nieve, ¿sí? Entonces, no sé si han visto las avalanchas de nieve, que la bola comienza a hacerse chiquita y cada vez va aumentando de tamaño. Lo mismo pasa con las crisis. Si no actuamos rápidamente, va a incrementar su tamaño, va a incrementar su repercusión y obviamente la empresa se va a ver cada vez más afectada. Por lo tanto, tenemos que saber qué hacer, cómo hacer, quién va a realizar y cuándo lo va a hacer y qué va a comunicar, ¿sí? Otra característica es que cuando hay una crisis, ¿sí? Sobre todo cuando es una crisis muy grande, siempre va a haber una cobertura de medios, siempre, ¿sí? Porque obviamente a los medios les interesa informar. Entonces, aquí también recae tanto la buena relación con los medios de comunicación que hablamos, porque no sé si se acuerdan que les comentaba que cuando hay crisis, como les digo, siempre va a haber cobertura, pero no se sabe la extensión de la cobertura. Entonces, tal vez cubran esta crisis, pero no sé, un día, o tal vez solo una emisión, si en el caso de que yo me lleve bien con el medio de comunicación, pero el caso de que no me lleve o no me lleve tan bien, la cobertura puede durar toda una semana, ¿sí? Entonces, ahí radica también la relación que debemos tener con los medios de comunicación. Entonces, ¿cuál creen que sea el papel de las relaciones públicas cuando sucede una crisis? Ser de intermediario con la empresa y, por ejemplo, aquí podría ser con ese de la comunicación. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Cuál cree que sea el papel de las relaciones públicas cuando sucede una crisis? Encargado en mantener la reputación de la empresa, por decirlo así, porque creo que cuando hay una crisis todos, o sea, todos se ponen a ver qué hace la empresa o cómo reacciona y acorde a eso, o se queda así como una empresa confiable o no. ¿Ya? A ver, ¿quién se acuerda cuál era el objetivo de las relaciones públicas? ¿Quién me dice? Era fortalecer vínculos, ¿sí? ¿Ya? ¿Fortalecer vínculos con quién? Con los distintos públicos. ¿Ya? Fortalecer vínculos con los distintos públicos, tanto externos como internos, ¿sí? Entonces, ¿cómo fortalezco estos vínculos? Con una buena comunicación. Entonces, el papel de las relaciones públicas dentro de las crisis va a ser participar en la estructura del contenido comunicativo. Entonces, las relaciones públicas se van a encargar de saber qué va a comunicar, qué persona va a comunicar en el caso de que suceda una crisis. Entonces, sigamos con este ejemplo de la UDLA que les contaba. ¿Cuál será el papel de las relaciones públicas? Primero, saber qué herramienta van a utilizar. Entonces, ¿qué hicieron? La UDLA en este caso utilizó un comunicado de prensa. Entonces,
¿De qué se encargan las relaciones públicas? Primero de decir, ya, vamos a sacar un comunicado de prensa, pero también de exponer qué van a poner en este comunicado de prensa. Entonces, ¿qué pusieron? Que o sea, no, que criticaban, más que criticar, deploraban los comentarios de este profesor y que ya estaban iniciando los trámites para poder mandarlo de la institución, ¿sí? Entonces, ese es el contenido comunicativo, eso es lo que están comunicando para afrontar esta crisis. Pero también tienen que saber quién es el que comunica. Entonces, si es el rector, si es la unidad académica, etcétera, etcétera, ¿sí? Y la otra característica de las crisis es que los hechos van a ir cambiando y readaptándose. Entonces, en este caso, en el caso este de la UDLA, ya salió el comunicado de prensa diciendo, informando que comenzaban con la desvinculación del profesor. ¿Cuál será el siguiente hecho? ¿Qué creen que va a pasar? Pedir una carta de disculpas a las chicas que tal vez, o a las chicas que fueron afectadas con el profesor tal vez, que son un público interno externo Ya. de la O sea, universidad. tú dices que la UDLA en este caso tiene que hacer una carta hacia las estudiantes. Sí, porque ya básicamente ¿qué se llama? La institución contrató a su profesor. Ya. A ver, aquí hay que pensar bien porque primero hay una libertad de cátedra, ¿sí? Entonces, esta libertad de cátedra le permite de cierta manera al profesor hablar lo que quiera. Obviamente, él tiene que saber qué está bien y qué está mal. Otro punto es que dentro de la clase, los estudiantes no se sintieron afectados, ¿sí? Ninguno de los estudiantes se sintió afectado, sino que fue una persona externa, porque estas clases la pueden ver cualquier estudiante de la facultad. Una persona externa se fijó en eso y subió el video, ¿sí? Y otro hecho que sucedió es que se creó una página de Facebook en apoyo al profesor, ¿sí? Porque dicen que no, que nunca ha pasado nada, que se están malinterpretando las cosas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, como ven, hay muchos hechos que van cambiándose. También el profesor ya comenzó las acciones legales para defenderse, porque obviamente están manchando su reputación, su honra, etcétera. Entonces, estos hechos se van a cambiar y la empresa, la UDLA, en el caso de que se vea afectada, tiene que ir viendo qué otras acciones va a realizar, ¿sí? Entonces, miremos este otro cuadro donde se ve cuál es el movimiento, cómo van sucediendo las crisis. Entonces, en primer lugar, como ven aquí, es la previsión de crisis. La previsión de crisis casi nunca va a aparecer este elemento porque, como vieron, la sorpresa es un factor recurrente dentro de las crisis. Entonces, nunca sabemos cuándo va a suceder. Entonces, no podemos prevenir antes de que suceda. Entonces, tal vez el primer paso sería este, de las crisis, ¿sí? Entonces, cuando ya sucede la crisis, ¿cuál va a ser el siguiente paso? La respuesta de la organización, ¿sí? ¿Qué respuesta vamos a tomar? Si vamos a sacar un comunicado de prensa, si vamos a llamar a una rueda de prensa, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Segundo, reunir un comité de crisis, que tenemos que formarlo con ciertas personas. Ya les voy ya vamos a ver quién forma el comité de crisis, ¿sí? Luego la actuación. ¿Qué va a hacer este comité de crisis? ¿Qué técnicas, qué tácticas, qué estrategias va a realizar para tratar de eliminar esta crisis o olvidar esta crisis? Finalmente, la evaluación. Hicimos bien, hicimos mal, se redujo la crisis, se aumentó la crisis. ¿Qué es lo que hicimos bien? ¿Qué es lo que hicimos mal? ¿Qué podemos cambiar? ¿Sí? Entonces, Profe, dime, Isabel, una pregunta. dime. En esto de prevención de crisis, o sea, ¿qué sería? Porque, o sea, te puede prevenir algo, pero siempre va a estar sujeto a cambios.
Sí, ya te digo, la previsión de crisis casi nunca sucede porque no sabemos cuándo va a suceder una crisis. Pero digamos que, por ejemplo, es una empresa de comida, ¿ya? Ya, Y 2 días seguidos, o una semana seguida, siendo exagerado, está recibiendo malos comentarios. Entonces, esto puede conllevar una crisis, porque, no sé, siendo exagerado nuevamente, puede ser que los consumidores hagan una campaña para dejar de consumir en tu local, porque llevas una semana con mal servicio, con productos dañados, etcétera. Entonces, antes de que suceda esto, tú ya puedes prevenir. Entonces, no sé, cambias tus colaboradores o cambias tus proveedores de productos, etcétera, porque ya vas viendo que en las redes sociales o en tu misma página de redes sociales ya comienzan a haber malos comentarios. ¿Sí? ya. Profe, otra pregunta. Dime saber. Por ejemplo, referente a la crisis que estamos pasando actualmente, porque a mí me parece que, o sea, eso ha golpeado bastante, lo del coronavirus ha golpeado bastante a las empresas. Ujú. Para mí, ¿usted cree que eso se haya podido prevenir? Porque, por ejemplo, antes de llegar aquí al Ecuador, ya se sabía que eso ya existía. Por ejemplo, llegó aquí en marzo, ¿no fue que llegó aquí el coronavirus? En marzo. Y estaba desde diciembre. Y ya desde enero se estaba haciendo bastante público. ¿Usted cree que ellos hayan podido hacer una prevención, las empresas, a eso o cómo? Eh, o sea, es que es muy difícil hacer una prevención a nivel empresarial, porque primero no sabes cuándo el gobierno, en este caso, iba a tomar las medidas. Entonces a las empresas les tomó por sorpresa. Entonces, eso ya va, sería una prevención ya más a nivel gubernamental. Pero también es muy difícil eso, porque yo puedo cerrar las fronteras desde enero, que ya sabía que había el virus, pero imagínate lo que conllevaba la economía del país, que comenzaba recién el año, ¿sí? Y que quizás los primeros meses tal vez no sean los que mayor economía tengan, pero ya generan economía, ¿sí? Entonces, es muy difícil porque yo podía cerrar en enero y abrir en marzo porque ya sé que no pasó nada y en marzo, ¡pac!, me caía de nuevo. Entonces, es muy difícil, no se sabe, no se sabía porque tú puedes estar ahorita contagiado, pero no tienes síntomas. Entonces, no se sabe, pueden hacerte todos los chequeos de fiebre en el aeropuerto, pero no sabían que tenías. Entonces, ya es muy difícil tanto para las empresas prevenir esto, como también para el gobierno. Entonces, tal vez se podía, no sé, decirle, ¿saben qué? Posiblemente vaya a haber esta cuarentena, vamos a reducir la jornada para no eliminar los puestos de trabajo, etcétera. Pero es muy difícil porque obviamente una empresa no va a querer reducir su jornada porque es pérdida de dinero y pérdida de producción. ¿Sí? Claro. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, listo, continuamos entonces. A ver, ¿creen que exista una sola crisis o hay distintos tipos de crisis? ¿Quién piensa que hay solo un tipo de crisis? Una crisis general. Nadie. Yo creo que hay muchas. ¿Cuál crees que sean estos tipos de crisis entonces, Esteban? Crisis económica, crisis social, cultural, puede ser. ¿O Pero no? estamos hablando a nivel empresarial, pues. ¿Cómo va a ser una crisis cultural? Una crisis económica ya. Ya, ¿cuál más? Una, Piensa pues, como, a ver, piensa como tu empresa, ¿ya? ¿Cuál crees que pueda ser una crisis que pueda suceder? una crisis Aparte del interna. económico. Chuta, y sí, ya me puse a pensar. Ya piensa como gerente, pues. Ya pienso, ya pienso. Pero ya, pues responden. A ver, ya si continúa, ya pienso. A ver, alguien que le Profe, ayude al gerente yo, Esteban. yo, A ver, yo. Isabel.
Profe, como dijo él, ajá, pueden existir las crisis económicas, las crisis sociales que, por ejemplo, a lo que usted se refería, eso de Priscila fue la que presentó lo de los camarones en China que llegó con coronavirus. También está, para mí también está la crisis esta que podría ser una crisis interna, por ejemplo, si, como usted puso el ejemplo de que el trabajador este se cortó el brazo ¿Ya? y la La mano empresa nomás no vi que hizo, exagerado. bueno, la mano, pues se cortó la mano. ¿Ya? Y la empresa no hizo, o sea, no se movió adecuadamente con eso, no le cumplió sus necesidades porque al fin y al cabo eso es un accidente laboral y tiene que tener diferentes tipos de procedimientos, la verdad no estoy muy segura de eso. Entonces, si la empresa no hace eso, por ejemplo, puede haber una crisis porque aquí hacen algo que se llama una, ay, es como un, ay, no me acuerdo el nombre. Es como que los empleados se unen, hacen algo, un sindicato. Huelga. Entonces, ¿Ya? no, un sindicato. ¿Ya? Ajá, sindicato. Y eso podría generar una crisis, porque al fin y al cabo la gente del sindicato, tú al fin no los puedes votar porque ellos pueden tomar acciones legales contra la empresa. ¿Ya? Entonces Eso tú para mí dices, podría ser una crisis bastante grave interna de la empresa. Si los empleados están descontentos con los gerentes o cómo se maneja, podrían hacer eso que es el sindicato. ¿ya? ¿Alguien más? ¿Qué otro tipo de crisis quieren que exista? La de producción, profe, cuando se ve alterado algún producto o tiene, eh, ¿cómo se llama? Está adulterada o de baja calidad o está contaminada o algo así. ¿Ya? Carlos, ¿qué ibas a decir? Yo pienso que, o sea, debe haber dos tipos de crisis. El tipo de crisis externa a la empresa y un tipo de crisis interna a la empresa. De ahí que ambas tengan subclases de crisis. En interna podría ser que, no sé, tal vez un departamento esté fallando en toda la línea para sacar un producto, no sé, ¿Ya? falle, no sé, en la línea de producción o no sé, sí, en la línea de producción. Y supongo que crisis externas para una empresa podría ser, no sé, un cambio económico en todo el país. ¿Ya? A ver, les voy a poner un ejemplo que sí sucedió. ¿Han probado o han visto el yogur Carú o los productos Carú? ¿Sí No o no? conozco esa marca, Inge. No, no conoces, ya. Bueno, verán en el Supermaxi. Tiene yogur, tiene, tiene ghee, que es como una mantequilla. En sí tiene más yogures. Bueno, el caso es que esta empresa, este yogur Carú, a uno de los consumidores le vino una pieza de las máquinas, ¿sí? Una pieza chiquitita de las máquinas le vino dentro del yogur. Entonces tal vez se zafó esta pieza de la máquina y se cayó justo en el yogur antes de que sea empacado, etcétera. Nadie se fijó y le cayó al consumidor justo cuando iba a comer. Entonces, este suceso, este acontecimiento, ¿es una crisis interna o una crisis externa? Las dos. Sí, ¿Por qué podría las ser las dos? dos. A ver, Melida, ¿por qué las dos? Bueno, yo digo que podría ser externa, ya que ante el consumidor ya está quedando mal, o sea, que te venga eso en tu producto. Y la interna, pues porque está siendo afectada directamente la empresa. Es decir, que en la parte de producción, como no se dieron cuenta, también tiene responsabilidad en ello. O no lo sé, ¿Ya? eso es lo que pienso. ¿Ya? Carlos, ¿por qué crees que las dos? Porque como usted dijo, es una crisis externa porque es un cliente, ¿no? Y como usted dijo, algunos autores lo ponen al consumidor como algo externo a la empresa, ¿no? Y una crisis interna también es por lo que las máquinas están dañadas, pues afecta directamente a la empresa. ¿Ya? Sí, a ver, primero sería una interna, porque obviamente se cayó una pieza, la máquina se pudo haber dañado, puede perjudicar la producción,
va a haber problemas en el departamento porque uno se va a echar la culpa al otro, etcétera, etcétera. Entonces se genera, como ven, esta bola de nieve inmensa si es que no la controlamos a tiempo. Y externo también porque tal vez este consumidor pueda mostrar en redes sociales, esto se hace viral, se pone en YouTube, se pone en Facebook, se pone en el Twitter, y todos le etiquetan a Karoo, y todos cambia su percepción que tiene la gente de Karoo. Entonces se hace igual esta bola de nieve inmensa. Entonces la empresa tiene que saber cómo actuar rápidamente para que esto no suceda. Entonces, les comento el caso que hizo Karoo en este caso. El consumidor sí puso en redes sociales, le etiquetó a la empresa. Entonces, ¿qué hizo la empresa? Se comunicó internamente con este consumidor y le dio productos Karoo gratis, ¿sí? O sea, un montón de productos Karoo gratis. Obviamente, en este caso, el consumidor lo que quería era plata, ¿sí? No quería productos gratis, no quería plata, porque obviamente sabe que puede aventajarse de esta situación, pero la empresa también no podía comprobar si es que en verdad cayó esta máquina en el yogur o simplemente el consumidor puso la pieza y grabó el video, etcétera, etcétera. Entonces, también hay cómo dudar de los consumidores, no es que siempre les podemos dar la razón. Entonces, lo que hicieron fue darles producto gratis y ya, no le dieron plata, no quisieron caer en esto del chantaje, ¿sí? Entonces, ¿qué tipos de crisis hay? En primer lugar, tenemos las llamadas incógnitas conocidas, ¿sí? ¿Qué son estas incógnitas conocidas? Son acontecimientos que pueden suceder ya sea por la naturaleza del producto o la naturaleza del servicio, ¿sí? Entonces, la empresa sabe que puede haber riesgos potenciales, pero no se sabe si van a ocurrir o no, ¿sí? Entonces, son acontecimientos que sabemos que pueden suceder, pero no sabemos cuándo va a suceder. Y en cambio, hay el otro tipo que son las incógnitas desconocidas, que son hechos que nadie puede prever, nadie puede saber cuándo van a suceder y cómo van a suceder. Entonces, en este caso, en estas incógnitas desconocidas, va a ser necesario preparar un plan de crisis. ¿Un plan de crisis con qué objetivo? Con el objetivo de actuar lo más rápido posible y que no se incremente esta bola de nieve de hechos, de acontecimientos, ¿sí? Entonces, sabemos que existen igual riesgos, no sabemos cuándo van a suceder ni cómo van a suceder, pero sí ya tenemos que tener un plan para actuar lo más rápido posible, ¿sí? Entonces, ¿qué creen que tengamos que hacer cuando exista una crisis? ¿Qué creen que se deba hacer? Comiencen a pensar como gerentes o como departamento de relaciones públicas. ¿Qué creen que deba suceder? ¿O qué creen que tengamos que hacer cuando exista una crisis? Un plan de crisis. Aparte del plan de crisis, chistosa, porque ya me escuchaste. Hay que formar tal vez un comité de la crisis. ¿Ya? ¿Qué más? Designar un Tal vez vocero. ¿Designar qué? Un vocero, alguien que o sea, ponga una cara ante la crisis, ¿no? Que sea, o sea, de empresa y que sea quien esté como que al frente de la crisis, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguien más? No solo Carlos. Un comité de crisis. Ya dijo Carlos. Tal vez como una 30 crisis, tal vez conectados. mantener la calma, tal vez puede ser. ¿Ya? Tal vez cuando ya existe este tipo de crisis, se tendría que analizar
o sea, el motivo por el cual se produjo. ¿Ya? Sí, a ver, en primer lugar, como ya dijeron, tenemos que componer el comité de crisis, ¿sí? Cuando ya compongo el comité de crisis, yo ya asigno las funciones a los miembros de este comité, ¿sí? ¿Quién debe estar en el comité de crisis? Debe estar el jefe del departamento donde sucedió esta crisis, ¿sí? Ya sea interna o externa, los principales gerentes de los principales cabezas de la empresa, el departamento de comunicación, el departamento de relaciones públicas, y en el caso de que haya dentro de la empresa, también el departamento de arte, ¿sí? O de diseño gráfico, como quieran llamarlo, que muchas veces está dentro del departamento de comunicación. Entonces, a cada uno de estos tenemos que asignarles las funciones, ¿sí? Nosotros como Departamento de Relaciones Públicas tenemos que hacer esto, crear el comité de crisis y asignar las funciones a cada uno de los miembros. Segundo punto, tenemos que preparar la logística necesaria para afrontar esta crisis, ¿sí? Y obviamente las instrucciones para el centro de control. Va a haber alguien que va a controlar todas las acciones que vamos a realizar. Entonces, si yo voy a llamar a una rueda de prensa, ya tengo que buscar el lugar, ya tengo que haber mandado el comunicado de prensa, ya tengo que tener todos los micrófonos, parlantes, etcétera, toda la logística necesaria. Tercer punto, tenemos que dar normas de comunicación tanto interna como externa. Entonces, como dijo Martín, decirles a los colaboradores que no pierdan la calma, que ya se va a solucionar. Otra norma de comunicación puede ser que en el caso de que, me estoy inventando, ¿no? En el caso de que existan periodistas afuera de la empresa, nadie puede hablar. O solo decir ya va a haber una rueda de prensa, no pueden decir nada más. Entonces, todas esas normas tienen que saber todos los colaboradores dentro de la empresa para que la crisis no sea más grande, no se incremente esta bola de nieve, ¿sí? Cuarto punto, debe haber un posicionamiento inicial de la empresa, que algunos lo llaman como discurso de espera, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace en este posicionamiento inicial de la empresa? Se dice, sí estamos, me estoy inventando igual, sí estamos viendo qué sucedió, en próximos días o en las próximas horas las informaremos a través de una rueda de prensa, pero ya estamos verificando e investigando a los causantes del problema. Entonces es un posicionamiento inicial de qué es lo que está haciendo la empresa y que esperen para las nuevas acciones o las nuevas instrucciones que van a realizar como empresa, ¿sí? A este comité de crisis, también el Departamento de Relaciones Públicas tiene que entregarle toda la documentación y los antecedentes de crisis similares que han sufrido otras empresas, con el fin de que darle al Departamento de Comunicación o el mismo Departamento de Relaciones Públicas pueda emitir a la prensa para que tenga un contexto y pueda dar sus notas de prensa, ¿sí? Entonces, no sé si han visto que en algunos reportajes se menciona la noticia, pero también se dan noticias parecidas, o sea, hace una línea de tiempo. Entonces, yo ya le di como empresa la información necesaria para que de cierta manera informen, sí, la crisis, pero que también informen que otras empresas también sufrieron esto. Entonces, también de cierta manera le estoy afectando a otras empresas porque estoy volviendo a recordar qué sucedió, pero tal vez esta empresa ya lo solucionó rápidamente, ¿sí? También tenemos que saber quiénes pueden ser los especialistas que van a ser consultados en el caso de que haya sucedido esta crisis. Entonces, si sucedió una crisis, volviendo a este tema de que
se cortó la mano. Tal vez un especialista sería un especialista en seguridad laboral. Entonces este especialista va a decir que no, que siempre debe haber medidas de seguridad y que tienen que tener, no sé, guantes, me invento. Entonces, también saber qué especialistas se va a consultar. Siguiente punto, ¿quiénes van a ser los organismos, tanto públicos como administrativos, competentes? Entonces, ¿quién puede afectar? Tal vez en el caso del CARU, de la pieza que tenía este CARU, un organismo puede ser el ARCSA, ¿sí? Que es la Agencia de Regulación y Control Sanitaria, que pueda hacer una verificación de que se esté llevando correctamente los procesos, de que, no sé, que no estén, las máquinas no estén o estén funcionando correctamente, que no estén ya caducadas o que ya hayan perdido sus años de funcionamiento, etcétera, ¿sí? Y también tenemos que saber la relación de posibles aliados ante esta crisis, ¿sí? Entonces, ¿quién me podría ayudar para solventar esta crisis? Entonces, puedo recurrir a medios de comunicación, a mis mismos consumidores que me den, puedo hacer una campaña de percepción positiva de la empresa. Que los mismos consumidores digan, no, si Caru tiene productos excelentes, a buen precio, entonces que sean más los comentarios positivos que los negativos, ¿sí? Entonces, ¿cuál va a ser la principal función de las relaciones públicas o cuál es el trabajo de las relaciones públicas dentro de una crisis? Van a ser, las relaciones públicas van a ser el promotor o los promotores o iniciadores en presentar los hechos públicamente, ¿sí? Las relaciones públicas se van a encargar de recolectar toda la información, dar a la persona encargada de comunicar a la prensa, a los consumidores, ¿sí? Y obviamente esta presentación pública también tiene el fin de no tener una actitud defensiva, ¿sí? De no decir, no, nosotros no hicimos nada, se está inventando, o tal vez decir, no, fue un error, disculparán nomás, etcétera. Y también me voy a tratar de adelantar a que sean los medios los que emitan esta presentación de los hechos, ¿sí? Entonces, antes de que los medios lo hagan, yo ya tengo que haber lanzado un comunicado diciendo, sí, tuvimos este error, lo vamos a solucionar, o sí, pasó esto, estas fueron las acciones que tomamos a cabo, porque no sé si, bueno, los que no han visto lo de la UDLA sacó primero este comunicado de prensa y luego salió en el comercio, ¿sí? Porque ya hubo tanta repercusión a nivel de redes sociales que obviamente el comercio tuvo que informar, porque es un hecho que se tenía que informar, porque es una de las principales universidades del país, etcétera, etcétera. Entonces, sin embargo, la universidad ya se adelantó y apenas sucedió esto, sacó el comunicado de prensa antes de que se vuelva más grande, como ya se volvió ahora, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta hasta acá? Preguntarán nomás. Todo esto va en el examen. Y como pregunto de la precaución de los clientes o de los demás consumidores, eso también puede traer algo negativo a la vez. Por ejemplo, póngase lo de lo que usted dijo del Caru y que asomen más clientes que le haya pasado lo mismo. ¿Puede ser algo eso negativo para la empresa o algo favorecible? Verás, puede ser, digamos que otros consumidores se dieron cuenta de que podían recibir productos gratis y comienzan a ver más fallas. Entonces igual le meten otra pieza, le meten un pelo, etcétera, lo que sea. Entonces ahí la empresa, ¿qué tiene que hacer? O seguir, si tienen mucha producción, seguir regalando productos a diestra y siniestra, si quieren, o simplemente decir, no, ¿saben qué? Van a mostrar, me invento, puedo hacer una estrategia mía, ¿ya? Van a hacer, si yo trabajara en Caru, ¿qué haría? Haría un spot, un post en redes sociales mostrando que los productos vienen con todas las medidas de seguridad,
mostrando cuál es el proceso de producción, cómo se empacan, para que vean que no existen errores. Entonces ahí ya va a disminuir esto de los consumidores que piden productos gratis, ¿sí? Entonces, tal vez siga dando productos gratis, pero ya no va a ser con tanta frecuencia. Entonces, obviamente esto de que comiencen a criticarle a la empresa siempre va a ser mal, porque ya te digo, va a cambiar la percepción de las personas que tienen acerca de la empresa y del producto. Entonces van a dejar de consumirlo, van a criticarlo, ya no van a recomendarlo y van a irse por otras marcas. Entonces siempre va a ser mal. ¿Sí? Y no podrían solo negarlo. ¿Negarlo cómo? O Decir, sea, no, negar que ¿qué pasó eso? como una estrategia, algo así, pero que niegan que, o sea, que lo que está pasando con ese yo. Ya, verás, en este caso, en el caso de la negación, es una actitud defensiva, ¿sí? Y es algo que no tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque en el caso de que yo niegue y la otra parte tenga pruebas y hechos y que confirmen lo que está diciendo, yo quedo mal porque quedo como mentiroso, ¿sí? La empresa queda como mentirosa y queda mal con sus consumidores porque van a pensar que no se preocuparon por los consumidores, que simplemente lo negaron y dejaron ahí las cosas. Entonces, nunca se debe negar, ¿sí? A menos que la empresa esté 100% segura de que no sucedió, ahí en ese caso sí puede rechazar y decir, ¿saben qué? Nunca va a pasar esto en esta empresa porque seguimos los protocolos más sofisticados o lo que sea, pero si es que yo no estoy 100% seguro, si es que tengo un mínimo, un 1% de duda de que pudo haber sucedido, yo no puedo negar, porque es tomar una actitud defensiva y eso no se puede hacer. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, listo. Entonces, igual para la charla de mañana, este experto en relaciones públicas les va también a contar crisis que sufrió ella con las diferentes marcas que trabaja dentro de la agencia y también de casos de éxito, de cómo solventaron las crisis, cómo pudieron salir adelante. Entonces, eso sí, la charla también va a ser parte del examen. Yo voy a preguntar igual ciertas cosas de la charla en el examen. Entonces, la charla se va a llevar a cabo a las 7 de la mañana. Entonces, por una vez van a madrugar un poquito más para que puedan estar en la charla, ¿sí? Igual, esta experta me ha pedido que por favor prendan sus cámaras en la charla, ¿sí? Entonces, madrugarán, peinaránse, bañaránse para que puedan estar bien en la charla, ¿sí? Pueden estar en pijama, pero peinaditos, ¿no? Entonces, nos vemos mañana a las 7 de la mañana, no se olviden. Yo en el EVA ya les voy a subir el nuevo deber y lo que tienen que realizar para el proyecto integrador. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Tal vez nos podría decir el nombre de la experta para más o menos tener, como investigar un poco de sus acciones o de las cosas que ha hecho para preguntarle tal vez mañana. Sí, se llama Nicole Galarza. Ella trabaja en una agencia de relaciones públicas, o sea, es comunicación y relaciones públicas, que se llama Tactique, ¿sí? Entonces, ahí pueden verlo, pues ahí tiene su página en LinkedIn para que puedan verlo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No, listo. Entonces, nos vemos el día de mañana. Cuídense, ya les subo los deberes y el trabajo del proyecto integrador y ahí me preguntan cualquier cosa. Cuídense, chicos, una buena tarde. Chao, Inge. Gracias. Igualmente. Hasta mañana. Mañana.